La semana pasada les hablaba sobre la importancia de estar gozosos en medio de cualquier situación. Y le decía que ese gozo no viene, el gozo no viene por las pruebas, sino que el gozo viene realmente por el resultado de las pruebas, lo que producen las pruebas. El gozo viene por saber el resultado. Y por eso le daba el ejemplo de alguien que le dice, mira, después de un año, una persona que, por ejemplo, quiere mejorar su aspecto físico y dice, bueno, va donde el instructor y el instructor le dice, mira, después de un año tu cuerpo va a quedar de esta forma. Y uno se alegra porque, wow, voy a perder unas cuantas libras, voy a mejorar mi aspecto físico, qué bueno, qué alegre. Pero cuando le toca la rutina de cambiar de comer, la rutina de hacer ejercicio todos los días, etcétera, etcétera, eso no se ve tan agradable, pero lo que sí es agradable es el resultado. Así que en toda prueba uno lo que tiene que ver siempre es el resultado. Y eso es lo que nos alegra, sabiendo que cada vez que Dios trata con nuestras vidas, cada vez que Dios trata con nuestra vida, y cuando digo nuestra vida estoy hablando de la vida de la iglesia, es para hacernos mejores. Entonces, es para probarnos, es para probar nuestra fe. En otras palabras, es como decir, ahora vamos a saber de qué estamos hechos, porque cuando está todo bien, tenemos fe, tenemos una super fe, creemos en Dios y alabamos a Dios y bendecimos a Dios cuando está todo bien, pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, entonces ahí es donde realmente se muestra de qué cosa estamos hechos. En este tiempo hay gente que anda preocupada, hay gente que tal vez ya no puede dormir, no sabe qué es lo que va a pasar mañana, algunos tal vez están haciendo planes para volverse a sus países, otros pueden estar haciendo planes y algunos ni siquiera hacen planes porque no saben qué es lo que va a pasar. Pero nosotros como iglesia tenemos que actuar de una forma diferente. Tenemos que actuar de una forma diferente sabiendo que Dios está tratando con nosotros, como nos decía el pastor anoche, estas son señales, son principios de dolores, y esos principios de dolores nos dicen, por supuesto, que el Señor viene pronto, pero también nos ayudan a prepararnos. Esos principios de dolores son como aquella persona que está embarazada, ¿verdad? Y cuando empieza a tener las primeras contracciones, dice, ay, parece que ya viene. Y si va muy rápido al doctor, el doctor le va a decir, bueno, todavía le falta porque esto se le va a aumentar, van a aumentar los dolores, van a aumentar las contracciones. Y después, entonces ya cuando las contracciones son muy fuertes y muy seguidas, ya se sabe que el tiempo ha llegado. Pero qué bueno que nosotros tenemos un Dios tan maravilloso que Él nos manda señales para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos preparemos como iglesia, estemos listos para recibirlo. Y no solamente eso, pero sobre todo que seamos mejores. Y como también decía el pastor, esto no quiere decir que Jesús venga mañana, puede venir hoy día, puede venir de aquí a 100 años. Y eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados. Y lo que tenemos que hacer es trabajar hoy día como si el Señor no viniera nunca, pero estar preparados como si viniera en este mismo instante. Entonces tenemos que aumentar nuestra producción en las cosas que hacemos. Y hoy día yo quiero compartir una palabra que está en el libro de Pedro, el primer libro de Pedro, el capítulo 1. Pedro capítulo 1. Si usted tiene su Biblia o si tiene su teléfono, lo puede buscar. Primer libro de Pedro, el, el capítulo 1. Cuando Pedro escribe esta carta, le escribe a una iglesia que está pasando por tribulaciones, que está pasando por muchos problemas. Y aunque lo que nosotros estamos pasando no es exclusivo de la iglesia, por supuesto también que Dios trata con nosotros como iglesia. El primera epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 1, déjenme leer desde el versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, y ahí donde usted está, diga conmigo, por un poco de tiempo, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, y dice también, en diversas pruebas. Fíjese que usa la palabra diversa, no es una, dos, a veces son varias pruebas. Pero, ¿cuál es el propósito de todo esto? El versículo 7 dice, para que sometida a prueba, y nuevamente usa la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe. Fíjese que siempre lo que se prueba en nosotros es nuestra fe. Cada vez que veamos en la Biblia eso, vamos a ver que esto es una prueba, pero es una prueba ¿para qué? Es una prueba para mi fe. Es una prueba mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Como le decía la semana pasada, le decía que una de las razones para las pruebas son pruebas para nuestra fe. Pero Dios quiere que nosotros entendamos las pruebas como algo donde nosotros necesitamos entender el resultado. Y entender el resultado nos tiene que traer alegría. Si yo le digo, mi querido hermano, usted después de esto, usted va a ser un mejor cristiano, va a ser una mejor persona, va a ser un mejor padre, va a ser un mejor hijo, va a ser un mejor esposo, una mejor esposa, usted se tiene que alegrar. Usted tiene que decir, bueno, cuando yo salga de esto voy a ser mejor. Yo quisiera que diga conmigo, cuando yo salga de esto voy a ser una mejor persona, voy a ser un mejor cristiano, voy a ser un mejor hijo, voy a ser una mejor esposa, voy a ser alguien mejor, voy a ser alguien que va a ser una persona diferente. Entonces eso lo tiene que alegrar, eso lo tiene que alegrar. Lo que no nos alegra es el proceso, porque nosotros vivimos en un mundo donde todo lo queremos de forma instantánea. Todo lo queremos tener rápido, todo lo queremos tener inmediatamente. Inclusive también en las oraciones queremos que sea todo rápido. Queremos que Dios nos responda de forma inmediata. Queremos que Dios nos hable de una forma rápida y que nos conteste. Y Dios no funciona de esa manera. Dios no funciona de esa manera. Déjenme, que tengo que silenciar aquí a alguien. Si usted tiene su teléfono, por favor asegúrese siempre de que esté en silencio para que no nos interrumpamos. Entonces, le decía que Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa simplemente porque usted necesita. ¿Cuáles son las actitudes que nosotros tenemos durante las pruebas? Generalmente cuando tenemos una prueba, lo primero que hacemos en nuestra vida es simplemente ponernos a pedirle a Dios que nos saque las pruebas, pedirle a Dios que nos quite las pruebas, pedirle a Dios que Él pueda de todo esto. Sí. Me disculpan, por favor. Ahora, cuando la próxima vez lo que vamos a hacer, necesitamos ese control, y es con el televisor. Ok, gracias. Me disculpan entonces la interrupción. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en medio de esta situación? Primeramente, saber, como dice el versículo que acabamos de leer, que las cosas, Dios nos prueba como si fuéramos oro. El oro no viene así mismo como nosotros ya lo tenemos cuando tenemos una cadena o cuando tenemos una esclava o algo de eso. El oro viene cubierto de escarcha, viene cubierto de un montón de cosas, de piedra, de cosas que nosotros no conocemos, de cosas que no se ven. No se ven. Inclusive yo creo que todas aquellas personas que no conocemos lo que es el oro, ni si lo pudiéramos ver y ni siquiera nos diéramos cuenta de que es
oro. Pero Dios, para hacer sobresalir aquello bueno que nosotros tenemos, primeramente tiene que sacar todo lo malo que nosotros tenemos también. Le decía que a veces nosotros queremos todo inmediatamente y Dios no funciona así. Déjenme que vayamos al libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías. Vamos a leer el capítulo 1 del libro del profeta Jeremías. Porque Dios en este capítulo nos enseña cómo es que realmente Él actúa en nuestras vidas. Jeremías, en el capítulo 1, dice lo siguiente. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5º. Versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Quisiera detenerme ahí primeramente en este primer punto. Dios, antes de la fundación del mundo, ya tenía un plan con usted. Usted no nació por casualidad, usted no nació de una forma casual o sin propósito en la vida, sino que cuando usted nació, antes de la fundación del mundo, ya Dios le había asignado un propósito en su vida. Ahora, ese propósito no se ve de la noche a la mañana. En el caso de Jeremías se vio cuando él era joven, Dios lo llamó siendo joven. Pero a veces no pasa así a todos. A algunos Dios nos llama cuando somos jóvenes, a algunos Dios nos llama cuando somos más grandes, a algunos nos llama para hacer una cosa y a otros para hacer otra. Pero uno tiene que partir del propósito, de la premisa de que todo Dios nos llama para algo. Dios nos llama para algo. Y si Dios te llama para algo, Dios te va a preparar para aquello que te está llamando. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Está preparando a su iglesia para una obra que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya había destinado. Esa obra tiene que ver con llevar el evangelio a todo el mundo. Pero cuando hablamos de forma individual, Dios te llama con un propósito específico. Yo no te puedo decir para qué Dios te llamó, pero tú tienes que descubrir ese propósito. Y todo lo que Dios hace a través de tu vida es llevarte de a poco a eso que Él quiere. Entonces, Él te trae a lugares que tal vez tú nunca pensaste que ibas a venir, a hacer cosas que tal vez nunca pensaste que ibas a hacer, a pasar por cosas que tú nunca pensaste que ibas a pasar. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios te está encaminando para que cumplas el propósito que Él tiene con tu vida. Pero antes de eso, Él tiene que hacer algo. Y es lo que yo quiero seguir leyendo. Dice el versículo 6, yo dije, ay Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. De eso se trata, de la obediencia, no de nuestras capacidades, no de lo que nosotros podemos hacer. Ahí es donde hay que comenzar, en ser obedientes a lo que dice la palabra, en ser fiel a lo que dice la palabra, porque Dios le dice a Jeremías, mira, no se trata de que seas joven, de que seas grande, de que seas pequeño, eso no importa. ¿Qué es lo que importa? Que digas lo que yo te digo y que hagas lo que yo te mando hacer. Simplemente eso, simplemente es obediencia. Pero cuando nosotros hablamos en una vida personal, el siguiente versículo dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y tendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y el versículo 10, ¿cuál es el que quiero hacer énfasis? El versículo 10 nos dice el trabajo que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y usted tiene que identificar dónde es que estoy yo.
Mire lo que dice el versículo 10, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Pero después dice, para edificar y para plantar. Mira el trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros como personas. Dios toma nuestras vidas y antes de comenzar a hacer algo bueno con nosotros, antes de empezar a construir, antes de empezar a usar, hay mucha gente que dice, Señor, usa mi vida. Y Dios empieza a trabajar contigo primero, porque Él antes de usarte, primeramente tiene que prepararte, tiene que convertirte en lo que tú quieres, lo que Él quiere que tú seas. Y fíjese que la primera parte es la más dolorosa, porque la primera parte, si le cambiáramos, diríamos que son pruebas. Imagínense que usted es ese terreno. Y lo primero que Dios hace con su vida es arrancar, arrancar. Te he puesto para arrancar. La pregunta sería, ¿qué será lo que Dios tiene que arrancar en mi vida? Pregúntele a que tiene a su lado, ¿qué será lo que Dios tiene que arrancar en tu vida? ¿Qué será aquello que Dios tiene que arrancar en tu vida? Pero todo aquello que se arranca duele, siempre. Se ha dado cuenta, como nos decía el pastor ayer, las pruebas, no hay pruebas que no duelan. No hay, inclusive hay hasta vacunas que uno se pone y les duelen. Pero todo lo que Dios tiene que arrancar de tu vida duele, pero es necesario. Las cosas que Dios tiene que arrancar de tu vida, hay cosas que Dios tiene que arrancar y a veces nosotros no queremos soltar. A veces estamos demasiado ligados a eso. Puede ser un pensamiento, puede ser una persona, puede ser cualquier cosa que Dios sabe que te está haciendo mal. El profeta Isaías no tuvo la revelación de Dios hasta que no murió el rey Usías. Dice la Biblia, en el año que murió el rey Usías, fue que él tuvo la revelación de Dios. Porque hay cosas que Dios tiene que arrancar de nuestras vidas. En este tiempo que estamos pasando de esta situación, yo estoy seguro que Dios está arrancando algo de nuestras vidas, algo que es necesario que sea arrancado. A veces puede ser incredulidad, puede ser amor al dinero, puede ser lo que usted quiera, llámelo lo que usted quiera, pero hay algo que Dios tiene que arrancar de nuestro corazón primeramente, porque Dios no nos puede usar antes. Dios nos tiene que enseñar primeramente arrancando. ¿Qué cosas Dios tiene que arrancar en su vida en este día? Es algo que usted le tiene que preguntar a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres arrancar en mi vida? ¿Qué cosa yo tengo bien metido? Porque lo que se arranca es algo que está bien dentro de uno, está bien insertado y todo lo que está, mientras más profundo es algo, a veces más duele, más cuesta, hay que hacer mayor esfuerzo. Cuando uno tiene algunas hojas, algunas ramas, algunas plantas que no sirven, uno lo primero que hace es arrancar esas ramas para limpiar el terreno. Entonces, Dios no puede usar tu vida hasta que no arranque lo que tenga que arrancar. Pero fíjese que no solamente se queda en decir arrancar, sino que este proceso es aún mucho más complicado. Él dice, te he puesto para arrancar, pero también dice para destruir. Ya destruir es algo un poco más fuerte todavía. Hay cosas que Dios tiene que arrancar, pero hay cosas que Dios tiene que destruir totalmente en tu vida, que no te ayudan, que no te hacen bien y que tienen que ser quemadas totalmente. Tienen que desaparecer de tu vida muchas cosas. Y Dios hace todo esto a través de las pruebas. Entonces, tienes que tomar esta situación que estás pasando hoy para preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres destruir realmente? Y que no le pase, ¿verdad? Como dijo alguien una vez, Señor, si hay algo que no te gusta de mí, quema todo lo que no te gusta, y el tipo desapareció prácticamente. Eso, por supuesto, es una broma. No había nada que él hubiera tenido de bueno, así que todo se quemó. Lo importante, mire, se trata de que uno tiene que abrir el corazón y decir, Señor, en este tiempo tú estás tratando conmigo. No importa lo que pase en el mundo, importa lo que pasa conmigo. El mundo es otra cosa. La situación, lo importante primeramente es la obra que Dios está haciendo en mí. Eso es lo que usted se tiene que enfocar. No en que mi esposa cambie, que mis hijos cambien o que mi vecino cambie, sino en qué es lo que yo debo cambiar. Y Dios dice, ¿sabe qué? Hay cosas que tengo que destruir totalmente en tu vida. Algunos, Dios le ha destruido ahora todo su horario que se habían hecho.
porque hay gente que vive solamente con sus propios horarios y la gente que vive con horario nunca tiene tiempo de nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, no, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo? Y ahora que tienen el tiempo, ahora que Dios le ha destruido esa frase, ¿qué es lo que pueden decir? Esto simplemente nos muestra de que nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, si tienes que destruir algo en mi vida, destrúyelo. Si tienes que destruir algo que yo no necesito, porque todo lo que se destruye es porque no se necesita nada, absolutamente nada, que no sirve para nada y no me hace ningún bien. Pero también hay cosas, como dice aquí, que arruinar y después dice también para destruir. Fíjese que todas son cosas que tienen que ver como si fuera una construcción. Antes de construir algo, primero deshago todo, rompo todo y todo se ve todo un caos. Por eso es que antes de que Dios haga algo en tu vida, todo siempre se va a ver como un caos. Antes de que Dios empiece a ordenar la tierra, dice la Biblia que parecía que estaba todo desordenado, vacío. Entonces, primero está todo desordenado y es ahí donde Dios comienza a ordenar. Es como cuando uno agarra y quiere arreglar en algún closet, primeramente saca todo, ¿verdad? Saca todo y empieza a tirar todo lo que no sirve, lo que sabe que nunca va a usar, lo arregla, lo pone bien bonito y después empieza a colocar en el closet en orden las cosas que necesita, en cómo se ve bien, etcétera, etcétera. Por eso es que en los tiempos de cualquier prueba, lo que Dios está haciendo en tu vida es destruyendo, arrancando, está derribando, ¿verdad? Cosas que están paradas. Lo que se derriba es aquello que se levanta, aquello que se levanta como una fortaleza, aquello que es una fortaleza en tu vida, que hay mucha gente que tiene que derribar muchas cosas mentales, sobre todo. Lo mental es una de las cosas que son más difíciles de derribar en la vida de una persona. No, porque yo creo así, yo pienso de esta manera y a mí no me cambia nadie, no me cambia nadie. Eso es una barrera que hay que derrumbar. A veces el orgullo es algo que hay que derrumbar en nuestra vida. Solo Dios sabe las cosas que tiene que derribar en nosotros. A veces tiene que derribar cosas que no nos funcionan y no nos sirven, como la incredulidad. Dios tiene que derribar todo argumento, Dios tiene que derribar toda cosa negativa en tu vida para que después Él pueda hacer lo que Él quiere hacer contigo. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? El versículo 10 usa dos palabras: edificar y plantar. Edificar y plantar. Cuando uno llega a esta etapa, entonces es donde Dios ya terminó de trabajar con tu vida, donde Dios ya terminó de hacer lo que Él se propuso hacer contigo, donde ya hizo la parte dolorosa, pudiéramos decir, donde ya hizo todo aquello que nos duele, todo aquello que nos molestaba. Y después viene la parte buena, porque en la vida no todo es sufrimiento, no es todo es dolor, no es todo un mar de lágrimas, sino que en la vida hay muchas cosas que son para disfrutarlas. Y sabe qué maravilloso es cuando yo ya empiezo a ver el resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando usted ve a una persona que Dios la empieza a bendecir, que Dios empieza a usar su vida, que Dios empieza a trabajar a través de ella, es simplemente una persona que ya ha sido trabajada, Dios ya ha trabajado con su vida, pero con todos los demás, Dios todavía tiene que seguir trabajando con nosotros. Y por supuesto, aun cuando Dios nos usa, todavía Él sigue trabajando con nuestra vida. Va a ser algo que va a ser hasta que nosotros nos vayamos con Él o Él venga aquí por nosotros. Entonces, cuando yo entro a ese nivel, entonces ya sé que Dios me ha cambiado. Yo espero que después de que pase esto, usted sea una mejor persona. Y quisiera que volvamos nuevamente al primer libro de Pedro, al capítulo 1, el versículo 3 primeramente. El versículo 6
el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Fíjese que las pruebas no son eternas. Las cosas que tenemos que pasar no son eternas. Y Dios dice más, que Él no va a dejar que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. O sea que eh, si todavía tú aguantas, a veces hay veces que decimos, Señor, ya no aguanto más, ya no sé qué más voy a hacer. Y la situación no cambia, ¿sabes lo que Dios te quiere decir? No te preocupes porque yo sé que todavía puedes aguantar más, porque yo te he hecho fuerte, yo te he hecho con la capacidad de que puedas soportarlo. Y por supuesto, la capacidad de soporte es diferente en cada persona. Hay personas que pueden soportar más que otras. Yo digo, hay cosas que yo no las pudiera soportar. Hay testimonios a veces que yo escucho de personas que le han pasado tantas cosas, yo diría, y yo digo más bien, yo creo que eso yo no lo pudiera pasar. Pero Dios sabe quién puede y quién no puede, y sabe hasta dónde tú puedes aguantar. Pero ¿sabes qué? Él dice que vas a dar la salida juntamente con todo esto. Él va a dar la salida juntamente con todo lo que tú estás pasando. Así que no te preocupes porque Dios no va a hacer y no va a dejar que tú seas tentado más allá de lo que tú puedas resistir. Pero no solamente dice que es por un poco de tiempo, sino si también dice si es necesario. Quiere decir que la prueba va a ser para algunos sí y para otros no. Hay pruebas que no son para todos. En este momento, esto puede ser una prueba para algunos y para otros puede ser una bendición. Hay gente que en este momento es cuando más dinero están haciendo, de alguna manera, ¿verdad? Como en los supermercados, si usted le pregunta si están pasando por una prueba, no, ellos van a decir, no, estamos más bendecidos que nunca porque estamos vendiendo más que nunca. Entonces, las pruebas no son para todos, las pruebas son para algunos si es necesario. Quiere decir que hay cosas que yo necesito y las tengo que pasar, y hay cosas que usted necesita y las tiene que pasar, y no necesariamente tienen que ser las mismas cosas que tenemos que pasar todos. Por eso uno dice, yo no sé por qué yo paso por esto y a la otra persona le va bien, porque Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, y volviendo nuevamente a lo que decía el profeta Jeremías, de acuerdo a lo que hay que derribar, de acuerdo a lo que hay que destruir en nuestra vida, de acuerdo a lo que hay que deshacer, pero con el propósito de lo que vamos a edificar y de lo que vamos a sembrar también. Por eso es importante que yo entienda que Dios es un Dios individual. Diga conmigo, Dios es un Dios individual. Dios no es un Dios colectivo. Dios trata con cada uno de nosotros de una forma personal. Por eso Él dice en esta parte, si es necesario, quiere decir que a veces no va a ser necesario para algunas personas. Pero lo importante es que tengamos la visión de que Dios trata con nosotros, como le decía al principio, como si fuéramos oro, para sacar lo mejor de nosotros, para sacar lo mejor que nosotros tenemos. En el mismo capítulo 4, en la misma epístola del apóstol Pedro, el capítulo 4, el versículo 17 dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo, con dificultad, fíjese que usa una palabra, dificultad, si el justo, el que trata de vivir la vida correcta de delante de Dios, se salva con dificultad, no de una forma sencilla como muchos la ponen, porque le dice la Biblia que la puerta es estrecha, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y yo quisiera hacer énfasis en eso, padecer según la voluntad de Dios. Entonces a esas personas dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, hagan el bien. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Ver que Dios está trabajando, ver que Dios está haciendo algo. Ahora, no tomes el camino equivocado en cuanto a las pruebas. Hay gente que en la primera prueba lo único que hace es orar a Dios para que le quite la prueba, para que le quite la prueba. No le pidas a Dios que Él te quite la prueba. Ni siquiera Jesús
a veces hay un pasaje que está mal entendido cuando Él está en la cruz. Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en realidad, la traducción correcta dice, ¿para qué me has abandonado? No, porque el Señor sabe que todo lo que Dios hace tiene un propósito, todo lo que Dios hace tiene un porqué en la vida. Todo lo que Dios hace, no lo hace porque sí. Nosotros hacemos cosas porque sí muchas veces. Nosotros simplemente decimos, a veces la mamá le dice al hijo, hace esto, y el hijo le pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque yo digo. No, Dios no es así. Dios todo lo lo hace para mejorarlo. Dios lo que hace es, porque Él dice, bueno, yo quiero que cuando tú vengas al cielo, no entres simplemente por una puerta pequeña. Yo quiero cuando tú entres al cielo, entres por la puerta grande. Yo quiero que cuando tú entres al cielo, los ángeles hagan honor a ti, a lo que has hecho. Yo quiero que cuando tú vengas, recibas galardón grande. Entonces, todo lo que Dios hace tiene un propósito en nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer que responder de la manera correcta. Y la manera correcta es hacerlo a la manera de Dios. Aún el apóstol Pablo en la cárcel, él entendió que si estaba en la cárcel, él podía ser productivo, él podía hacer algo, él podía seguir ganando gente, él podía seguir predicando la palabra. Y aún, como le decía la semana pasada en la cárcel, fue cuando escribió sus mejores cartas a la iglesia y a algunas personas. Entonces, ¿cómo vas a mirar tú? Quiero concluir diciéndote y preguntándote, ¿dónde tienes tus ojos? De eso se trata. Porque si tus ojos están en el problema, vas a tener muchos problemas. Si tus ojos están en la preocupación, para allá es que vas a mirar. Si tus ojos están mirando en dirección a actuar como un hombre, ¿cómo actúa un hombre? De forma natural. Pero nosotros no tenemos que actuar como los hombres. Tenemos que actuar como hombres y mujeres espirituales, que entienden todas estas cosas de forma espiritual, sabiendo que al Dios que nosotros le servimos es un Dios todopoderoso, que hoy es el tiempo en que yo puedo ver la mano de Dios más que nunca. Porque si yo quisiera vivir en algún tiempo de la Biblia, fuera en el tiempo del desierto, que la gente tanto dice, oh, estoy pasando por un desierto, pero fíjese que los milagros más poderosos y más grandes Dios lo hizo en el desierto. Yo quisiera ver que caiga maná, yo quisiera ver que haya codornices, yo quisiera ver todos esos milagros que Dios hizo en el desierto. Pero ¿cómo yo miro el desierto? A veces la gente lo mira como algo terrible, como algo donde no quiero ir, pero ¿sabes qué? El desierto puede ser donde tú puedas ver la gloria de Dios. Cuando una persona aprende a ver la circunstancia de esa manera, ya sabe que todo lo que pasa en este mundo no importa, porque sabes que el resultado se verá en el cielo, el resultado se verá en los galardones, el resultado se verá en todo aquello que Dios está haciendo contigo. Así que por favor, no tomes el camino equivocado, el camino de la depresión, el camino de la desesperación, el camino del egoísmo, el camino de dejar de hacer lo que tienes que hacer. Toma el camino de la obediencia, toma el camino de la perseverancia, de seguir creyendo hasta el final, de seguir manteniéndote firme hasta el final. Tomemos el ejemplo de los amigos de Daniel. No les importó ser arrojados al horno de fuego. Ellos dijeron, ¿sabe qué? Nuestro Dios nos puede sacar de esta circunstancia, de esta situación, pero ¿sabe qué? Que sepa el rey, que si no lo hace, igual no vamos a dejar de adorar a nuestro Dios, igual no vamos a dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer. Que ese sea la enseñanza en nuestro corazón, que nosotros digamos, ¿sabe qué? Esta circunstancia no va a hacer que yo deje de adorar a Dios, no va a hacer que yo deje de bendecir su nombre, no va a hacer que yo deje de congregarme, no va a hacer que yo deje mi generosidad, no va a hacer que yo deje ninguna de esas cosas, sino que más bien yo lo voy a seguir haciendo. Porque cuando Daniel le dijeron, ¿sabes qué, Daniel? Tú no puedes orar, fue cuando él abrió las ventanas para que todo el mundo lo vea. Y siguió haciendo lo que él siempre hacía, orar en dirección a Jerusalén. Así que él dijo, ¿sabe qué? Yo no me voy a ocultar, yo no voy a hacer las cosas que ellos dicen que yo no tengo que hacer, porque yo sé a quién le hemos servido. Y nosotros sabemos que al Dios que nosotros le servimos es nuestro Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Así que toma fe con esta palabra, agárrate de esta palabra, no le ponga oído a aquellas personas que vienen con malas noticias.
aquellas personas que vienen a decirte cosas negativas, sino ponle atención a lo que Dios te dice. Yo te bendigo en este día. Declaro sobre tu vida que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están sobre ti.